En los próximos minutos vas a conocer a dos constructores de guitarras eléctricas que tendrán que enfrentarse a un gran reto: diseñar un instrumento fuera de serie para un reconocido guitarrista de élite. Tensión, pasión y mucha música. Esto es Marper Guitars. Pues todo esto comienza con una etapa de mi vida que estaba un poquito triste, la verdad, y me sirvió mucho para pasar esa etapa, ¿no? Para sobrellevarla al menos mejor. Yo soy músico profesional desde hace aproximadamente unos 20 años y, entre otras cosas, pues siempre, por culpa del dinero, que eso siempre manda, pues me he arreglado yo la guitarra. Una tarde de bajón fui a visitar a mi amigo que tiene un taller. Allí teníamos un pequeño local donde nosotros ensayábamos y demás, y guardábamos allí nuestros instrumentos. Para no darle vueltas a la cabeza, pues pensé en coger un bajo que tenía allí, que no tenía mucho cariño con él, y como siempre me ha gustado mucho las manualidades y demás, pues digo, voy a modificarlo. Cogí la sierra de calar, lo corté por aquí, lo pinté, lo decoré un poco y resultó que fue un trabajo bastante llamativo, ¿no? Al final, ¿no? Gustó mucho. De hecho, se lo cambié a un chico y se la cambié por 3 guitarras. Estas 3 guitarras, pues a su vez las modifiqué, volvieron a tener mucho éxito y a partir de ahí pues empezaron a salir los encargos y nació Marper Guitars de eso, ¿no? Ahí es donde conocí a Irra, ¿no? Porque como siempre me ha gustado arreglarme la guitarra, siempre al final he llegado a buscarme yo la manera de o bien tuneármelas, o bien arreglármelas, o bien construírmelas. Yo toco la guitarra de siempre, pero la toco muy mal. Entonces necesitaba que un buen guitarrista pues tocara uno de mis trabajos, una de mis guitarras, grabar un vídeo para subirlo a las redes sociales y que la gente vea que estas guitarras, aparte de ser bonitas y muy chulas, que además también sonaban perfectas, igual que cualquier otra guitarra de serie, o incluso si más puras, pues mejor, ¿no? Y puse una publicación en redes sociales y Ale pues me contestó. Y claro, me encuentro con Irra de pronto, ¿no? En las redes, que me dice que me ofrece una guitarra, que él hace customizaciones tipo steampunk. Surgió un poco la idea de trabajar juntos, ¿no? Decía, mira, yo hago guitarras, pero claro, cuando me dio la guitarra digo, hombre, habría que ajustarla un poquito, esto está un poquito duro, está. Yo me encargo de la estética y demás, y él hace que ese instrumento sea útil para cualquier tipo de uso profesional. Porque yo no me considero realmente luthier, yo soy el mecánico de la guitarra. Y entonces, pues ahí uniendo fuerzas, sacamos la verdad un buen producto. Yo creo que las guitarras Marper Guitars son unas guitarras bastante apañadillas. Conseguimos que sea un 100% útil, ¿no? O que tenga una calidad excelente. Vamos, apañadillas no, son las mejores guitarras del mundo. Pasa que uno no puede decir eso porque si no, parece que no tiene abuela. Marper Guitars. Bueno, al principio, pues como piensas todas las cosas, pues vamos apañándonos como podemos. Él trabajaba en su casa, yo trabajaba también en mi taller y ahí estábamos un poquito, pero nos damos cuenta de que eso es un poco inviable, que al final son demasiadas llamadas de teléfono, bueno, ya te la traigo yo aquí, tú me la llevas para allá, entonces decidimos un momento, hay que buscarse un sitio. La distancia era un problema, ¿no? Él hacía las cosas de su casa, yo desde la mía. Necesitábamos un local, ¿no? Necesitábamos unirnos para que todo esto siga avanzando. Hablamos con los compañeros del Motoclub El Misí, que son para comérselo de buena gente. Y nos cedieron una zona aquí en su sede donde nosotros poder trabajar, ¿no? Atender a los clientes y dar ese paso que necesitamos para crecer. Ha sido todo muy complicado porque ya se originaban una serie de gastos y estamos esperando la llamada a ese músico famoso que nos hiciera lanzarnos a otro tipo de mercado, ¿no? A un mayores para expandirnos. Bueno, pues entonces esta la dejamos como... Esta ya la tenemos cerrada. Esto ya, listo. Vale. Esta nos olvidamos ya sabemos cómo... Vamos a ver, este mes la cosa está dura. Vamos a ver si... Yo creo que sí, que este mes alguien nos llamará. Espero. Creo. Y no terminaba de llegar esa llamada. Entonces ha sido complicado porque estamos a punto de cerrar, habíamos invertido todo lo que teníamos y lo que no también,
y estábamos un poco apurados. Y meterle pues, un motorcito para que den vuelta y una luz sería suyo. Oye, una luz, sí, pastilla y cable y eso para que suene, potenciómetro, nada, eso nada. Esa a mí me que esté preciosa, nada más. Yo que quede bonita y cuando ya de que el cliente le siente que no suena. Claro, vale, ahora seguimos hablando, están llamando. Y a ver si va a ser del alquiler. Y por fin llegó la llamada. Buenas tardes, habla con Israel de Marper Guitar, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, bueno, pues encantado de saludar. Mira, soy Jorge Escobedo, guitarrista de SOBE, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, que soy aquí por aquí por Sevilla, haciendo las gestiones con la banda y demás, con promoción. Sí. Bueno, tengo un amigo que se llama Sergio y me habló de vosotros hace tiempo. Estaba haciendo un poquito de seguimiento por Facebook y demás. Y bueno, tengo en la cabeza algo que quiero llevar en la próxima gira, concretamente una guitarra, claro, evidentemente. Y la verdad es que creo que soy las personas más indicadas que podéis realizar ese trabajo. Entonces, por una parte me gustaría poder aprovechar el viaje ya que estoy aquí, con poder veros, comentar un poquito lo que tengo en la cabeza y a ver cómo lo veis. Perfecto. ¿Cuándo puedes pasarte por aquí? Llamó Jorge Escobedo, el guitarrista de SOBE. Adiós. Justo en el momento que más lo necesitábamos. Espera que cuelgue. ¡Hostia! Ese no de los SOBE. ¿Cómo no va a ser de los SOBE? Ese no va a ser menos. ¿Ese va a ser Antonio que te llamaba? Yo creí que era mentira. Oye, esto del Antonio que ha llamado al Irra y estaba aquí con la coña y siempre estamos con... Que no es broma del Antonio, que esto es verdad, que esto es lo que estamos esperando, chiquillo. Llámalo, dile Antonio. Bueno, no, pero no, era verdad. Ahí estaba el de SOBE diciendo, no, tío, que he visto vuestro trabajo, me encanta vuestro rollo, me la voy a llevar de gira por todo el mundo. Flipando. Jorge Escobedo, guitarrista, compositor, productor y manager musical. Ha obtenido un disco de oro y un disco de platino como fundador e integrante de la banda SOBE, con la cual sigue en activo. Bueno, Jorge, tío, y yo primero darte las gracias por contar con nosotros, ¿vale? Estamos hombre, muy encantado, coño, hace tiempo que sigo, macho. La verdad pasa que, ya sabes, te metes en viajes para acá, para allá, en producciones, al final, tío, no para, ¿no? Tus cosas personales siempre se quedan aparcadas. Las tienes que siempre cubrir lo de los demás y lo tuyo siempre lo último, ¿no? Claro. Digo, ahora que estoy en Sevilla voy a llamarles, tío, y por lo menos conoceros, tío, macho. Estoy viendo ahí vuestros trabajos en Facebook y son magníficos. Tengo ganas de llevarme de puta locura a cabo esa posibilidad. Me ha ilusionado mucho tu llamada, la verdad que sí. Nos ha vuelto loco. Tenemos ganas de hacer un proyecto así de este tipo. Tiene poco tiempo, digo, vamos a ver si lo cuadramos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va con el tema SOBE? ¿Cómo lo lleváis? Pues muy bien, la verdad es que estamos súper contentos, tío. Veo que no paráis, vamos. Estamos preparando hoy otra vez incursión en México y hacemos como unos 18 o 20 fechas en Europa, incluido también hacemos Asia, hacemos también otra de México, volvemos otra vez a Chile, en fin, no paramos. Sí, lo que hacen los músicos. Entonces necesito una guitarra diferente porque estoy harto. Pues bueno, quiero llevar algo un poco más informal, ¿no? Y hace mucho tiempo que quiero una guitarra. Me molaría mucho conjugar pues, la bola 8, el número 13, los coches, mi Mustang, esos engranajes, cilindros. Te cuadra mucho en el rollo motor. Y como base, ¿qué guitarra te gustaría tener? Pues sí, claro, pero para que tuviese cabida un poco todo y conviviese bien todos esos elementos, yo creo que una guitarra, aunque es muy pequeño, pero una guitarra grande. Yo creo que una guitarra tipo Flying V, algo así, una Explorer, incluso. Una Flying estaría guay, porque no sé. Quizás a lo mejor... Sí, la forma nos puede ayudar mucho... A nivel cilindros, a nivel... Exactamente, rollo motor en V... No repares en gastos, o sea, vamos a una guitarra caoba, encolada, ¿vale? Humbucking, pastillas humbucking. Sí, yo incluso dentro de humbucking utilizo activas. Bueno, ¿y para cuándo necesitaría tener la guitarra? Pues eso es un poco, yo creo que lo que va a complicar. A ver, yo la verdad la guitarra la necesitaría justo para irme a México con ella, ¿no? Un poco lo que comentaba. Estamos hablando de un mes visto. Un mes, no hay problema. Lo que pasa es que, como tengo el calendario muy ajustado, tocamos justo una semana antes en Sevilla, entonces me molaría aprovechar el que bajo a Sevilla, poder testearla, saber cómo está, aunque después me tengáis que tener 3 o 4 días más, mandarla o mandar a alguien a recogerla, pero hablamos de poco tiempo, sé que es un encargo un poco tal. Tú por ti no te preocupes porque Irra es un cacho de pan hasta que deja de serlo. Porque luego ya empieza con sus locuras, plazos que no se pueden cumplir. Tenía que haber preguntado a Ale porque el plazo era súper corto. Bueno, eso no era viable. O sea, digo yo, pero ¿cómo vamos a dar tiempo a encontrar los pistones? ¿Cómo vamos a dar tiempo a encontrar todas las engranajes? Hay que buscar la guitarra, que tiene que gustarle, tenemos que ajustarla. Pero le dijimos que sí y la teníamos que tener, sea como sea. Ale se encargó de hacer el diseño en 3D. La guitarra que hemos escogido es una guitarra tipo flying, de estas típicas de flecha, así, de estas del heavy metal, del rock, del típico vikingo, bigote, el heavy rubio, es esa la guitarra que hemos escogido. Que tenga motor, que tenga carreras. Porque quería también el número 13 también, que es muy importante para Jorge, lo tiene tatuado, por lo visto varias veces. Y pues quería buscar esa onda entre
rock y motor. Hemos venido a Mad Guitars, la mejor tienda de guitarras del mundo y parte del extranjero. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas. Aquí hay de todo. Aquí el mundo de la guitarra, los bajos, porque la verdad que... Guitarras, amplificadores, efectos, gente buena. Mad Guitars es el sueño de todo guitarrista. O sea, cualquier guitarrista que le diga, hay una nave llena de guitarras, una nave industrial llena de guitarras colgada por las paredes, mire para donde mire, hay guitarras guapas, hay pedales, amplificadores. ¿Dónde están hartados? ¿Dónde están las metaleras? ¿Dónde están los picos y las esquinas? Yo quiero guitarra con esquinas. Aquí son todas muy redonditas. Aquí estamos buscando una guitarra tipo flying que tenéis por aquí. Y elegimos la guitarra que nos había pedido Jorge. Vamos al grano. Puente, yo creo Mira, que puede la ser clásica que tenga unos picos simétricos como esta, que tenga los dos picos iguales, ¿sabes? Que tenga el mástil colado, porque esto no lo traen colado. Y la pala sí también mola Sí, para bastante, que no sea- esa metalera, que no sea... Que no sea tan clásico. Compramos la guitarra del estilo que él quería, tipo flying, tipo flecha, y buscar los componentes que necesitamos para montarla, ¿no? Necesitamos distintos componentes, un pistón para que le diera el aspecto de motor, necesitamos engranajes, así que rápido fuimos a buscar todos los materiales y empezamos con la fabricación. Hemos desmontado la guitarra, ya está toda marcada por donde vamos a fresar, las partes que vamos a tallar, ¿vale? Para hacer los huecos y meter las piezas. Entonces, una vez comprobado las medidas y cuál es la parte que vamos a comer, pues vamos a ello, vamos a darle caña. Dame un pistón. Chiquitito, pistón Dame un chiquitito. pistón chiquitito, ¿de qué color los quieres? A ver, ¿qué pistón me ha traído? ¿Esto qué es? Aquí tiene pistón. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un motor entero? El motor de una motosierra. Pero yo esto no lo voy a meter aquí, yo te pedí un pistón. No, bueno, el motor cabe por aquí, mira, a ver, lo puedes meter por aquí, que los cables, mira. Tú sabes que esto lo vas a desmontar tú, ¿no? No, lo desmonto, esto lo desmonto yo todo. Más mierda esto que un papel calpe. Chapón, ¿no me había dicho una chapa? Yo te pedí una chapa de aluminio chiquitita para un golpeador. ¿Esto qué quieres que No, haga? ¿Con la rampa o qué? No, pero si lo cortamos por los medios lo podemos... Que no, hombre, no. No, hombre, está buena. Vale, tiene un buen grosor. Venga, pues vamos a marcarla y es lo primero que vamos a hacer. Porque he pensado eso, que vamos a hacer un par de golpeadores para que cambie el luz de la guitarra y le ponga este de bandera cuadro y tenga uno de metal así viejuno, así, para que quede más sexy, ¿no? La guitarra, ¿no? Puedo hacer todas estas cosas y... Siento que esto se hace en un momento. Mira, esto lo pongo yo aquí. Yo con la fresa de allá, ¿eh? Para cortar. Pistón metido por ahí, unos engranajes, hay un cable que sale, luego buscarle también esa estética de avejentado, que no fuera todo muy pulcro y bonito, sino que parece que la guitarra la haya sacado estaba en un baúl del Titanic. Una vez estéticamente la guitarra estaba lista, entrarle para hacer los ajustes, para que Jorge Escobedo pueda utilizarla en los directos de sus grandes conciertos. Así que procedemos a ponerle una pastilla más potente y un ajuste adecuado, ¿no? para Jorge, para que le sea cómoda de tocar. Le hemos puesto unas pastillas pasivas, aunque Jorge normalmente toca con pastillas activas, le hemos convencido para que pruebe esta, que le hemos puesto una pastilla en pepina. Fíjate cómo ha quedado la guitarra, tío. Está súper chula. La vamos a ajustar ya bien de sonido. La tenemos soldado todos los elementos, comprobar que todo está correcto, toda la electrónica. Ponerle las cuerdas, ajustarla, terminar de ponerle el golpeador, que ya lo tenemos aquí. Magnífico, está quedado una virguería. Y terminar de montarla. A ver si nos da tiempo. O sea, tenemos esta noche. Así que empezamos ya. Venga, vamos por aire. Horas y horas dejando la guitarra finita ya. Mira, yo puliéndole los trastes, dándole perfecto ya. Era un espejo los trastes. Lo llevo como mañana. Bueno, mira, llama a Jorge y le dice que no, Guillo. Llámalo y le dice que no.
que no se puede hacer la guitarra. La ligera ya, tío. Lo tienes esclavizado, Israel. Todo el día esclavizado. Eran las 10 de la mañana ya, ¿no? Llevamos desde las, yo qué sé, toda la noche trabajando aquí con la guitarra de este. Sí, yo creo que ya. Venga, vale, voy para allá. Ya, yo, aquí esperándote. Bueno, yo creo que está bien, ¿no, tío? ¿Lo dejas bien o no? Sí, no sé. ¿Suena o no suena? ¿La has enchufado ya? Vamos a enchufarla. A ver qué pasa, ¿no? A ver, Sí, chiquillo. yo. Venga, a ver. Yo creo que sí, yo creo que esto está en condiciones. Tiempo no hay. Así que esperemos. No, que ya, los vaya tiempos, bien. los tiempos los tuyos, tus tiempos. Y toda la noche, tío, reado, tío, reventado ya. No puedo hacer más. Y luego bolo y... Tendrá que quedar bonita la guitarra, ¿no? No, ya, no, si bonita ha quedado. El rollo es que la pueda tocar, porque luego va a llegar y va a decir, y claro, uy, es preciosa, la colgaré en el Por lo salón. bonita que es, ni se fijan si suena bien o no. Bueno, pues cruza los dedos. De momento. De momento suena. Cuando ya por fin está entera y la enchufas y suena. Bien, bien. Y la guitarra da una sensación de rock, de ganas de tocarla. Eso es una de las cosas más importantes, que cuando tú cojas el instrumento te entren ganas de tocarla. Y yo no puedo dejar de tocarla, ¿por qué? Una pastrella de rock. O si no te viene para... ¿Los componentes de ahí te molestan en el brazo algo? Que no, para nada, tío. ¿Qué, no? Nada de nada, tío. No molesta nada. Ya te dije que cuando estuvimos ahí mirándola ahí en el taller que... Pues sí, tío, terminada. Compañero, ahí de puta madre. Finalmente, Israel y Ale han conseguido acabar el pedido de Jorge a tiempo. Una guitarra tipo Flying con 2 golpeadores intercambiables que aúna motor y rock en un diseño rematado con engranajes y pistones. Un auténtico sueño metalero. Pero, ¿le gustaría a un cliente tan exigente como Jorge? Nah. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hombre, adelante. Tío, vaya frío que tienes en Sevilla, macho, madre mía. Sí, oye. Bien, mucho tópico. ¿Qué pasa? Buenas. Buenas. Bien, ¿no? ¿El viaje bien? Me tenéis en ascuas, macho. Sí, bien. Vaya días que llevo. Sí, estaba Me deseando dije ya que quite de... esto. No, sí, hombre. Que estoy deseando ver a la niña. Yo creo que... No sé, vamos. ¿Dónde la tenéis? No la veo, me estoy poniendo nervioso. Aquí está. Ah, que está aquí. ¿Qué la lleva? Están muy locos, ¿eh? ¿Qué? Hostia, tío, macho. Hola. Pues no lo sé. Uf, cuando entró Jorge y se quedó así pasmado mirando la guitarra, se nos paró el corazón porque no sabíamos si le gustaba y estaba asombrado y no tenía palabras o que no le gustaba. Mira, yo qué sé. Creo que hemos respetado un poco la idea tuya, ¿no? Al principio, ¿no? Del Flying, está claro. Quería morirme en ese momento. ¿Cómo que no sabes? No sé, me he quedado. Dime algo. Dinos algo, hombre, nos quedamos. El número 13, que tanto te gusta, muy importante. Primero lo tiene todo, tío. ¿Sabes? Para que vayamos siempre a tiempo, ¿sabes? Porque llega tarde. Estoy asimilándola un poco porque me he quedado. Sí, flipado. no, hay que asimilarla. Como asimilarla. es única, no hay nada igual hecho anteriormente. No habré entonces- hecho alguna más, por si acaso. Para No hay ninguna. Esta samplearlas, ¿no? esta va a ser tuya. No hacemos copias de No seguridad. se hace cosas en no- serio. Tío, lo de los pistones es una pasada. Bueno, Es una pasada, tío. No, eso no voy a contar la historia del reloj. que no no se la entere el cuento. Antonio. Es una pasada, una pasada. ¿Sí? ¿Y suena? Perfecto. Menos mal. De pronto ya sonrió, cogió el tío la guitarra, dijo, yo, esto es una virguería. Se flipó en colores. Y ahora, claro, eso es estéticamente. Ahora estaba el problema, digo, ¿le gustará cómo suena? Le hemos convencido para cambiar de su sonido de pastillas activas, que eso es una cosa complicada. Bueno, Es cómoda, tío. Es súper cómoda. Tiene más peluca.
Suena, ¿no? Suena. Qué guay. La verdad que es un tío encantador, se puso a nuestra disposición completamente, o sea, el tío le vale todo, es un encanto de persona. Muchísimas gracias, Jorge. Perfecto. Gracias a vosotros. Esto es una maravilla, la verdad. Creo que vamos a flipar todos. Sí. Yo tocándola, nuestros fans viéndola. Nos dijo que, hombre, que va a ser su guitarra de bandera, que ya es mi guitarra favorita, ya esta es la que voy a sacar ya en todos los videoclips, en todos los bolos internacionales. A día de hoy estamos orgullosos de que esta guitarra, esta Marper Guitar, sea la guitarra que Jorge Escobedo usa en sus gigantescos e importantísimos conciertos. Es una felicidad para nosotros. Le diría a Jorge que muchísimas gracias por todo, que me voy a comprar todos sus libros y que voy a ver todas sus películas. Súper satisfecho, hemos conseguido dar ese paso que nos ayuda a avanzar. Y esto ahora pues es muy ilusionante porque parece que todo sigue avanzando, ¿no?, al ritmo, así que no tenemos que cerrar y estamos súper contentos. Yo me quedo alucinado cada vez que veo alguna guitarra de ya terminada, digo, impresionante, no me creo que esto lo hayamos hecho nosotros. Y esto no acaba aquí, porque hoy nos ha llamado otro super músico haciéndonos otro encargo y aún no lo puedo desvelar. ¿Quién será?